Una vez que cada una de las provincias lanzó sus temporadas, Santa Cruz, en nuestro caso, nunca tuvimos una restricción a la actividad turística, tal vez sí otras de la Patagonia, que tuvimos esta definición, empezamos a notar ya una gran cantidad de consultas y de intención de viaje. No tenemos indicadores, estamos por encima del 30%, pero día a día va creciendo incluso en la oferta de la conectividad aérea. Entonces, creemos que tenemos mucho para crecer, ¿sí? Y como bien decía Lorena y la ministra, tenemos una buena condición sanitaria, tenemos muy buenos protocolos y los requisitos que se han establecido para recibir a personas de núcleos urbanos que no tengan buena condición sanitaria nos van a permitir también darle continuidad en el tiempo. Hoy, si bien es importante tener altos niveles de ocupación, sabemos que la actividad turística tuvo una retracción del 70% a nivel mundial. Y hasta ahora, en los objetivos que nos propusimos en la temporada de verano, para que más o menos ustedes lo tengan en claro, nosotros nos propusimos que este verano que pasó represente una temporada baja y la verdad que lo superamos. En el caso del invierno nos propusimos ese 30% de una temporada baja y estamos con muy buenos indicadores. Pasadas las vacaciones de invierno les vamos a hacer un informe presentando los resultados y sobre todo una devolución de qué recepción tuvo esto, pero lo más importante dentro de la actividad turística es el volver a trabajar, el tener previsibilidad y sostener en el tiempo la oferta de servicios turísticos. Entonces, hoy todos los esfuerzos, conjuntamente con los empresarios, con las cámaras y con los municipios, están en tener esa previsibilidad, en tener continuidad en el trabajo y en ser propositivos de cara a lo que nos proponga la pandemia, que sabemos que es dinámico. Esperamos que la temporada de invierno sea similar, sí. Por eso hacemos hincapié en los santacruceños viajando por Santa Cruz. La verdad que fue trascendente el desplazamiento de los santacruceños eligiendo los destinos turísticos de la provincia. Y nos permitió tener más de 100.000 desplazamientos turísticos sin ningún brote y que el sector turístico vuelva a trabajar, que si bien es importante todo este esfuerzo que se ha hecho de cara a acompañarlo y a sostener al sector turístico con el Santa Cruz Protege, con las medidas nacionales, ninguna de estas medidas reemplaza la oportunidad de trabajar. Entonces, nuestro próximo objetivo con este sostenimiento, que ya hemos pasado más de un año y medio, es darle continuidad al trabajo del sector turístico. Información, sobre todo, tiene que ver con los requisitos. O sea, uno puede visitar cualquiera de las páginas del gobierno de la provincia, santacruz.gov.ar, santacruzpatagonia.gov.ar y la página es circulacionsantacruz.gov.ar. Sobre todo porque algunas localidades, según la condición sanitaria, van variando los requisitos o la apertura o cierre de la actividad turística. Y es importante, lo que yo resaltaba en la presentación, es que reserven, ¿sí?, en prestadores de servicios que estén habilitados, porque la informalidad no te garantiza hoy que hayan incorporado ni los protocolos de bioseguridad ni las medidas de bioseguridad. Ruta 41, sobre todo el tramo que va de Los Antiguos hasta Lago Posadas y del Lago Posadas al Perito Moreno, por las condiciones climáticas hoy no está abierta. Hoy lo que tienen es la posibilidad de visitar los destinos como Lago Posadas, Los Antiguos, Perito Moreno y Cueva de las Manos. Entonces, el invierno de la Ruta 41 hoy, por esa particularidad que es de ripio, por esa altura de que llegamos al portezuelo, que estás a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, no es accesible para un turista, ni hay una prestación de servicio que te garantice. Estas condiciones que son climáticas también nos van a generar hoy seguridad para que cada vez que uno emprenda un viaje se informe previamente. Hay un gran esfuerzo del gobierno de la provincia también a través de Vialidad Provincial y la accesibilidad a los atractivos y a los destinos turísticos. Así que hoy, en este contexto de pandemia y en invierno, la previsibilidad de cada uno de los vecinos que quiera viajar está en informarnos en cualquiera de los medios del gobierno de la provincia.